un cambio de cara terrible le dieron los hermanos aquí, está muy hermoso. Y bueno, muchas felicitaciones a la radio y que puedan seguir prosperando y puedan seguir. Hasta el canal de televisión no paramos, ¿no? Así que muy lindo todo, hermano. Que el Señor bendiga al director de la radio, a todos los que colaboran con él, grandemente, hermanos amados. Porque es una radio de mucha bendición. Mucha gente escucha esta radio y nos da la posibilidad a nosotros de poder llegar con la palabra de Dios, con el Evangelio del Cristo resucitado, a todas las personas que lo necesitan. Y ciertamente que esto lo necesitan todos, aunque no todos lo saben. Doy gracias al Señor. Mi nombre es Pastor Ramón Encina, de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández, 384 del barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Le mando un abrazo, un beso fuerte a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija amada, a todos los hermanos de la congregación, al hermano Nicolás Blanco, a su esposa, nuestra hermana Andrea, a su mamá, que después van a estar ellos de 10 a 11 de la mañana con el programa. También quiero saludar a la hermana Rosemary, también al hermano Juan, que ayer los extrañamos mucho en la reunión, a todos los hermanos que me conocen y me escuchan, a hermana Felisa, a la hermana Romina, a mi suegra, gloria a Dios, a todos los hermanos, hermanas, agradecido al Señor por haberlos atraído a mi vida para poder pastorearlos y poder llevarles por medio del conocimiento a una perfección, a una madurez espiritual. Gracias le damos al Señor, hermanos, por estar nuevamente en la radio. No, gracias al Señor que hemos pasado esta pandemia, no, en victoria. Por ahora, hermano, vamos a declararlo así. Y agradecido al Señor por el cuidado que Él tiene de nosotros. Él cuida de nosotros como un padre que cuida a su hijo. Entonces, fíjese qué privilegio que tenemos, hermanos amados, de poder nosotros ser cuidados por el Dios creador de los cielos y de la tierra. A los amigos que me escuchan, el Señor les bendiga grandemente sus vidas y que puedan aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. A mi hermano Dante Zapatero, Dios te bendiga, amado hermano Dante. Me alegro que te estés reponiendo, que te estés fortaleciendo. Gloria al nombre del Señor. Y al pastor Dante también, el Señor le bendiga grandemente su vida. Y a todos los pastores de la zona, al pastor Guillermo Gardela, a su esposa, el Señor bendiga grandemente sus vidas, hermanos amados. A todos los hermanos que tenemos este mensaje de gracia y gloria, a todos los hermanos que conocen esta gracia maravillosa, el Señor bendiga y lo haga crecer en gracia. Y a los amados hermanos que no conocen la gracia, le invitamos para que la conozcan y la puedan disfrutar. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a ir a la palabra de esta mañana. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y cabeza. Venimos ante ti, Señor, para poder hacer la obra que tú nos mandaste que hagamos, que es predicar tu palabra, perfeccionar a los santos por medio del conocimiento revelado de tu palabra. Bendice, Señor amado, a todos los hermanos que están escuchando, a los amigos. Señor, que esta palabra de este día pueda ser de grande bendición para sus vidas. Tú sabes, Señor, la condición de cada uno, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu misericordia y tu amor para con los hermanos, para con todos, sea abundante, Señor. Y ahora también te pido que me llene de tu poder, de tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, fluya, Señor, y obre milagros, prodigios y maravillas en los corazones y en las vidas, en los cuerpos, en las almas de las personas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Juan, el capítulo 10 del libro de Juan. Gloria al nombre del Señor.
donde la palabra de Dios dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y a éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Alabado sea el Señor. Entonces nosotros habíamos visto, ¿no?, en el capítulo anterior, nosotros, amados hermanos, que la manada de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que creen en Él como el Mesías, como el enviado de Dios, como el Hijo de Dios, ¿no?, aquellos que le recibieron, ¿no?, al Señor, ¿no?, como su suficiente Salvador, ellos están fuera del redil de Judá, de Israel, ¿no? Como por ejemplo el hombre ciego cuyos ojos fueron abiertos, ese hombre representa a ellos, pero ellos están fuera con él, ¿no? Como aquí declara la palabra del Señor, porque acá la porción que estamos nosotros leyendo se conecta con el capítulo precedente, ¿vio? Se conecta con él. Porque el pronombre vosotros del verso 1 somos dirigidos a los fariseos, ¿no?, del capítulo 9, 39 al 41, hermanos. Vosotros, está dirigido a ellos, ¿vio? Alabado sea el Señor. Dijimos 9:39. Alabado sea su nombre. Y dice: y Jesús dijo: yo para juicio he venido a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Y ciertos de los fariseos que estaban con él oyeron esto, dijéronle: ¿somos nosotros también ciegos? Y diríjole Jesús, si fuera ciego no tuvierais pecado, mas ahora porque decís vemos, por tanto vuestros pecados permanecen. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces cuando dice: de cierto te digo que el que no entra por la puerta del redil, sino que trepa por algún otro camino, el mismo es ladrón y robador. Y ellos estaban en esa condición. Estaba hablando a los fariseos. Hay una sola manera de entrar, que es por la puerta. No hay ventanas, no hay atajos, no hay huecos en la pared, no hay imperfección. No hay imperfección en la salvación, no hay en el plan de salvación que Dios ha elaborado para el hombre. Solamente puede ser salvo si entra por la puerta, no por otro lado. Alabado sea el Señor. Entonces vemos que los versos siguientes, ellos nos hacen ver a nosotros que lo que está hablando está fuera del milagro del hombre sanado, no del ciego, está fuera de eso. Acá hay una doble revelación, es decir, dos puertas son mencionadas. Aquella que es la del redil de las ovejas y esta del rebaño. ¿Vio? Dos puertas. Cristo es el verdadero pastor. Él es el verdadero. No hay otro pastor como nuestro amado Señor. Israel fue la oveja de Dios, de Jehová Dios. ¿No? Eso fue en el antiguo tema de los profetas. Israel era el rebaño del Señor. Israel entró en aquel rebaño ellos debieron aprovechar, ¿no? Ellos tenían que haber venido a él con autoridad escritural, ¿no? De otra manera la nación no podría no estar esperando para recibirle. Mas aquel vino como estaba escrito de él, ¿no? Porque dice que
cada marca que señaló al ungido, al Señor, señaló al pastor también. Estas señales que eran combinadas, por así decirlo, esas señales daban a entender que Él era la puerta, Él era la entrada, ¿no? Por el cual el verdadero era Él. Y todos los que vinieron antes, o todos los que creían que eran ellos de alguna manera la puerta para que las almas pudieran ser salvadas, pudieran ser santificadas, pudieran ser perfeccionadas, pudieran ser justificadas, todos ellos eran ladrones y robadores. Eso le decía a los fariseos el Señor. ¿Vio? Y esto es lo maravilloso que nosotros podemos ver en este principio de este capítulo. Jesús y su doctrina y su enseñanza eran los milagros, que Él hacía, las sanidades que se producían por medio de la manifestación de la vida de Dios en Él, todo señalaba que Jesús era la puerta. Ellos querían entrar en el reino de Dios, pero no lo podían hacer si no pasaban por la puerta. Era necesario pasar por la puerta. Y uno dice, ¿dónde está la puerta para que yo pueda pasar? Para que pueda ser salvo, para que pueda tener la vida eterna. Uno se pregunta así, ¿vio? ¿Dónde está la puerta? Y la puerta está en la cruz. En la cruz está la puerta. Porque sin la cruz no hay posibilidad de salvación. No hay posibilidad de la vida eterna. Porque Jesús, cuando Él se da a conocer por medio de su doctrina, por medio de su palabra, Él se da a conocer como el Hijo de Dios enviado. Pero, ¿qué pasó? Ellos no conocían el hablar del Padre, no conocían al Padre, ellos habían sido enseñados y adoctrinados por personas que habían tomado un lugar que Dios no les había dado, ¿no? Ellos se entregaron a la rapiña, al egocentrismo, se entregaron a ser alabados y adorados por los hombres. Ellos perdieron el rumbo, ¿no? Y entonces Satanás tomó sus mentes, tomó sus sentimientos, sus pensamientos y empezaron a enseñar doctrinas y mandamientos de hombres, costumbres. Y la palabra de Dios fue de alguna manera escondida, la palabra del Señor fue sepultada, ¿no? Por medio de estos falsos dirigentes o falsos enviados, porque Dios nos los envió a ellos, y enseñaron al pueblo una doctrina, tenían una enseñanza que no tenían nada que ver con lo que Abraham era, no, porque ellos decían que eran hijos de Abraham, y no tenía nada que ver. Entonces, nosotros buscamos la puerta, y en la puerta, del lado de afuera de la puerta está escrito, quien quiera puede entrar. Así está escrito en la puerta. La invitación está para todos los hombres. Está para todos los hombres. En cambio, ellos no tenían la misma enseñanza que tenía Jesús. Ellos decían que para poder entrar, ellos tenían que circuncidarse y guardar la ley, cumplir los mandamientos y circuncidarse. Había requisitos, había costumbres que ellos tenían que cumplir para poder entrar a la salvación, para poder entrar a la vida eterna. ¿Vio? Pero viene Jesús y Él dice que todos los que vinieron antes de Él eran ladrones y salteadores. Porque si alguien quiere recibir la salvación, la vida eterna, tiene que entrar por medio de Él mismo. Porque Él dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Alabado sea el Señor.
Entonces nosotros tenemos que aprender, hermano, usted que me escucha, hermana, que usted que me escucha, nosotros no somos zombies, que vamos a la iglesia, ¿no? Y que nos sentamos ahí, escuchamos a una persona hablando y no entendemos absolutamente nada. Nosotros tenemos el espíritu de revelación y de sabiduría que el Señor nos ha dado y Él nos hace conocer todas las cosas. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos entendimiento, tenemos revelación por el Espíritu Santo que hemos recibido. Entonces nosotros tenemos que discernir lo que se está hablando, el conocimiento que se nos está impartiendo a nosotros, ¿no? ¿Cómo nos están enseñando en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna, en cuanto a la manifestación de la vida del nuevo hombre? Nosotros tenemos que prestar atención y tenemos que orar y buscar al Señor en oración y para que Él nos enseñe la verdad. El pastor que nos enseña la palabra de Dios nos tiene que enseñar la verdad revelada en las Escrituras. Nosotros no podemos crecer como hombres y mujeres espirituales escuchando la mentira, el engaño, ¿no? Llevando otro tipo de enseñanza fuera de lo que Jesús enseña. No podemos llegar a ser hombres espirituales. Por eso, hermanos amados, Jesús dice, yo soy la puerta, pero no solo para el pecador Jesús es la puerta para la salvación, pero para nosotros los creyentes Jesús es la puerta para el perfeccionamiento. Nosotros dependemos siempre de Jesús para todo. Entonces fíjese, hermano, el verdadero pastor, el Señor, nuestro amado Señor, Él es el verdadero pastor de las ovejas, nuestro Señor Jesucristo. Él cumplió las predicciones concerniente al Mesías. Todo lo que estaba escrito del Mesías se cumplió en Cristo. Él vino en el tiempo determinado por Dios. Él fue profetizado por Daniel. Manifiestamente decía que el Cristo iba a ser descendiente de David. Él nació en Belén, como estaba predicho, ¿no? Él estaba haciendo señales, ¿no? Prodigios y milagros que no podían traer en confusión en cuanto a lo que él era o quién era, porque esas señales solamente pueden hacerse cuando Dios está con uno. ¿Quién puede abrir los ojos de los ciegos de nacimiento si no solamente Jesús? Alabado sea el Señor. Fíjese qué maravilloso estas cosas, hermano. No tenemos ninguna duda de que Jesús es la puerta. Él vino a través de la puerta, ¿no? El portero, ¿no? Que el portero vendría a ser Juan el Bautista. Él abrió la puerta, ¿no? Él abrió la puerta para que él ahora trajera el mensaje de Dios para este tiempo, para esta gracia. Él abrió la puerta. ¿Quién era el portero? Juan el Bautista, él era el portero. Y él le abrió la puerta para que él trajera, introdujera una nueva era, una nueva dispensación, que es la dispensación de la gracia. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor. ¿Vio? Qué bueno que es entender esto. Y lo que nosotros lo que hablamos, lo que profetizamos de su nacimiento, y amén, los profetas, ellos incluyeron a Zacarías, a Elizabeth, a María, con Simón y con Ana, en su presentación en el templo. ¿Vio? Todo ello daron lugar para que el Señor pudiera manifestarse, ¿no? Cuando Él fue ungido con el Espíritu Santo en el Jordán, el testimonio del Padre, ¿no? Porque el Padre había dado testimonio acerca de quién era Él. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? Al igual que el anuncio del Bautista, ¿no? De Juan el Bautista, de Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Todas estas características que estamos viendo por medio de la palabra lo identifican al Señor como el verdadero pastor de las ovejas. Ahora algunos estaban empezando a creer en Él. Algunos de los israelitas estaban empezando a creer, ¿no?, en el Señor. Qué maravilloso, ¿no? Estaban empezando a prestar atención a lo que Él decía. Y Él estaba llamando a cada uno con un nombre que los individualizó, ¿no? Él lo estaba llamando en perfecto orden, con el nombre apropiado, y lo estaba llamando a través de la revelación del conocimiento. ¿Vio? Entonces dice, las ovejas del Señor le seguían y fueron sus propias ovejas. Ya no eran de Israel, ya eran de Él, ¿no? Pero la nación, la más grande, cantidad de ovejas no le oyeron. Las ovejas del pueblo de Israel no le oyeron al Señor. Y eso fue muy extraño, Él haya venido a Israel, al redil, a Israel. Sin embargo, no fueron todas sus ovejas. Israel, como un todo, no conoció la voz del pastor. Como muchos de los rediles, ¿no?, que hoy hay, no conocen la voz del Señor. Porque Él tenía otras ovejas cerca de sus fronteras. Él es una apelación a la fe, que algunos evidenciaron y otros no. Por lo tanto, hubo una separación. Muchos salieron del judaísmo por completo, ¿no?, y se asociaron a una caravana, ¿no?, de un sentir espiritual. Él le guiaba fuera al Señor, fuera de la religiosidad, porque ellos eran ovejas de Israel, pero ahora eran sus ovejas. Así nosotros fuimos muchos años ovejas de hombres que predicaron la legalidad por ignorancia o por conveniencia. No lo sé, Dios lo sabe solamente. Pero nosotros tenemos que dejar de ser oveja de los hombres para ser oveja del Señor. Él es el pastor. Y ciertamente que Él constituye pastores que dan su mensaje, que dan su alimento, porque mientras que Él estaba en la tierra, Él era el pastor del rebaño, pero ahora Él constituyó otros pastores sobre el rebaño para que ellos cuiden las ovejas. Ellos son sus discípulos. Los discípulos habíamos visto que son aquellos que guardan la palabra del Señor, que siguen las doctrinas, las delineaciones, los mandamientos, no del Señor. Ellos son los discípulos. No, gloria al nombre del Señor. Los discípulos no buscan su propia gloria, sino que buscan la gloria de aquel que le envió. Ellos son los discípulos. Los discípulos sirven por amor. Y esos son los hombres espirituales que están en las iglesias como pastores, como evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. Ellos son discípulos del Señor. Los demás son ovejas de su prado, como dice el Salmo. Y fíjese que el Señor, cuando Él se presentó como el buen pastor, ¿por qué se presentó como buen pastor? Para sacarlo afuera de la legalidad, de la ley, del esfuerzo, ¿no?, del cumplimiento. Lo sacó afuera de todo eso. ¿Para qué? Para que ellos vinieran a Él. ¿Quién era Él? Él era la gracia encarnada. Él era la vida de Dios encarnado. ¿Se da cuenta, hermano amado? Y esto es precioso y es maravilloso entender. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesús es el pastor, ¿por qué entonces está usted en un mensaje, en una doctrina, en una enseñanza que va en contra de lo que Jesús enseña?
de lo que el Cristo resucitado enseña. Si usted dice que Jesús es el pastor, usted tiene que dejarse guiar por el Cristo resucitado y glorificado y sentado a la diestra de Dios. Este Cristo resucitado, glorificado, sentado a la diestra de Dios, se le apareció a Saulo de Tarso, que después llegó a ser el apóstol Pablo, y le reveló un evangelio que hasta ese momento no era conocido. Él se le reveló los misterios ocultos de los tiempos y edades al apóstol Pablo. Y todos, según dice Romanos 2:16, todos seremos juzgados conforme a su evangelio. Ahora usted dice que está en Cristo y usted dice que su pastor es Cristo, pero usted no sigue la enseñanza de Cristo. Porque ¿qué dice la enseñanza de Cristo? Yo constituí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, yo fui constituido por Dios, por la voluntad de Dios, para predicar el evangelio acerca de su Hijo. Y no fui rebelde a la visión celestial. Se constituyó la iglesia de Antioquía, él formó parte de esa iglesia de Antioquía y el Espíritu Santo dando orden de que se levantara a Pablo y a Bernabé para la obra a la cual él los había llamado, que era predicar el evangelio a nosotros los gentiles. Ahora fíjese que el evangelio de la gracia no creció, no prosperó. ¿Por qué no prosperó? Porque el Satanás se metió en el medio. En el medio se metió Satanás con el evangelio de la circuncisión, como dice en el capítulo 2 del libro de Gálatas. Se metió con el evangelio de la circuncisión, donde también vemos eso en el libro de Hechos capítulo 15, donde en el evangelio de la circuncisión decía que el hombre no podía ser salvo solamente por la fe, sino que tenía que guardar la ley y circuncidarse. Entonces los hermanos que no les fue revelado la salvación, la vida eterna, ellos no podían creer que fuera tan fácil ser salvo. La Biblia decía que para ser salvo tenían que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Y confesarlo con su boca, creerlo en su corazón. Entonces ahí eran salvos. Como dice ahí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe, sino que es por fe. Entonces, claro, el diablo catapultó, digamos, la gracia a través de la ignorancia de la iglesia misma. La iglesia, los creyentes, eran introducidos a una ceguera, como lo fue el pueblo de Israel. Ellos fueron introducidos a una ceguera por medio de los fariseos, escribas y doctores de la ley, y los mantenían así, en esa ignorancia. Todo esto era un plan de Satanás, ¿no? Y Satanás los mantuvo en esa ignorancia por muchos siglos al pueblo de Israel. Y la iglesia también, ¿no? Por la predicación del falso evangelio. El falso evangelio es el evangelio de la legalidad. Es un falso evangelio. ¿Por qué es un falso evangelio? Porque le quita la gloria al Señor, le quita los méritos a Cristo y pone los méritos en el hombre. El hombre para salvarse tiene que cumplir. El hombre para salvarse tiene que obedecer al hombre, ¿no? Y entonces ahora viene un resurgimiento, viene un avivamiento del mensaje de la gracia. Hoy hay muchos hermanos que están siendo iluminados en este mensaje y están pudiendo gozar su salvación, están pudiendo gozar el nuevo nacimiento, están pudiendo gozar que ellos son santos, que ya no son pecadores, que ellos son justos por medio de la justicia de Cristo. Se están empezando a gozar, está habiendo un avivamiento, no con respecto a lo que Cristo es. Si Cristo es el buen pastor, si Cristo es tu pastor, entonces usted tiene que aceptar el mensaje de Jesús, pero de Jesús, no solamente de Jesús que vino hace 2000 años atrás, sino del Cristo resucitado. Alabado sea el Señor. Ahora nosotros, cuando recibimos este mensaje de gracia,
empezamos de una manera desordenada. Era tal el desorden que no teníamos quien nos guiara en esta nueva revelación. No teníamos un apóstol Pablo que nos dirigiera. No teníamos un Timoteo que nos dirigiera y nos condujera en este camino de la gracia. Entonces cada uno recibía el conocimiento de la gracia, el conocimiento, la luz de la gracia, pero al no haber una iglesia de gracia, a no reconocerse una iglesia de gracia, entonces los hermanos de la gracia cada uno hizo como pudo o como quiso. Y nosotros tenemos que revertir esta realidad. Nosotros tenemos que traer a la escena de nuestra localidad, a la escena de este mundo, a la escena de nuestros barrios, tenemos que traer una iglesia de gracia. Entonces la gente va a poder entender, los cristianos que no conocen la gracia van a poder ver por medio de sus ojos, van a poder palpar, ¿no?, lo que es la gracia, lo que la gracia produce. ¿Qué produce la gracia? La gracia produce una nueva creación, un nuevo hombre que solamente busca la gloria del Señor, que no busca su propia gloria, que está ocupado verdaderamente en las cosas espirituales. ¿Entiende, hermano? Si nosotros decimos que Jesús es el pastor, si nuestro Señor Jesucristo resucitado es nuestro pastor, entonces tenemos que ser conducidos todos al mismo lugar. Al mismo lugar. Yo le invito a los hermanos que entren por la puerta en la gracia. No se puede entrar por otro lado en la gracia si no es por la puerta. ¿Vio? Juan el Bautista fue el portero para que entrara Jesús, ¿no?, para darle al Señor. Él abrió la puerta para que venga la gracia. El evangelio verdadero, el evangelio poderoso de este tiempo. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros ahora tenemos que, si somos ovejas de su nuevo rebaño, porque ahora Jesús tiene un nuevo rebaño, el rebaño de Israel era de Dios, pero Jesús ahora, para todos para los que creen en Él, para que los que lo reciben en su corazón como Señor y Salvador, ahora somos rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es el buen pastor. Es el buen pastor. ¿Y qué alimento nosotros? Dice que Él nos da de comer en pastos verdes, en aguas reposadas, limpias, transparentes. Y entonces, hermanos, ¿con qué alimento nosotros nos estamos alimentando? ¿Con qué alimento nosotros estamos siendo nutridos? ¿No? ¿Con qué alimento? ¿No sabe usted discernir entre una polenta y una carne de cordero que está en el horno? ¿No sabe usted discernir entre carne de víbora, ¿no?, y una carne de becerro? Si usted no sabe discernir entre lo que se come, lo que usted tiene delante de sus ojos servido en la mesa, entonces se va a alimentar de lo peor en vez de alimentarse de lo mejor. Usted dice que entiende. Y si entiende, ¿qué está haciendo ahí en una iglesia donde no se está predicando la gracia y la verdad? Y cuando decimos la gracia y la verdad, tomamos la verdad como una realidad, no una verdad como un conocimiento solamente, sino como una realidad en nuestra vida. Si usted dice que Jesús es su pastor, ¿usted sabe lo que su pastor predicó? Jesús no predicó la misma predicación que tenían los fariseos y los saduceos y los escribas. No tenía el mismo mensaje, completamente diferente. Nosotros somos las ovejas del Señor, entonces tenemos que traerle gloria a nuestro pastor. ¿Cómo le traemos gloria a nuestro pastor? Obedeciéndole, rindiéndonos sus pies, comportándonos como ovejas, sino como cabritos, ni como chivos, sino comportándonos como ovejas, dejándonos arriar. Perdón por arriar, porque las ovejas no son arriadas. Lo que son arriadas son los toros, ¿no? Las ovejas escuchan su voz y siguen al pastor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué hace el pastor? Jesús, como pastor, ¿qué hizo? Nos puso afuera.
Él vino para poner afuera a los hijos de Israel, para sacarlo de la legalidad y traerlos a la gracia. Él fue el pastor, por eso Él los quería sacar afuera porque la ley llegó hasta Juan. Ya no había que cumplir los mandamientos para ser salvo. Ya la salvación era por fe, por la fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, por la fe en el sacrificio que Él dio por nosotros. Entonces fíjese qué maravillosa, sus propias ovejas. Él va adelante y las ovejas le siguen. ¿Por qué le seguimos? Porque conocemos su voz. Conocemos la voz del pastor. ¿Usted conoce la voz de Jesús? Y si usted conoce la voz de Jesús, ¿por qué está en una iglesia donde no se enseña la gracia? Donde no se predica la gracia son iglesias de hombres, puestas por ellos mismos, estableciéndose ellos mismos por ellos mismos. Pero cuando nosotros seguimos la voz de Jesús, la voz del pastor, entonces nosotros ciertamente que vamos a seguir el Evangelio de la Gracia, porque está escrito, en la palabra del Señor, hermanos, os encomiendo a la gracia de Dios que tiene poder para daros herencia, que es poderosa, la gracia de nuestro Señor. Entonces, fíjese que los judíos, cuando ellos tenían el redil, están ahora siendo abandonados por Dios. La ley fue un rasgo de gobierno, por así decirlo, que estaba siendo cambiada por amor. Fíjese que la persona del pastor ha de estar siempre ante las ovejas, delante de las ovejas. Su voz viva ha de ser atendida más bien que el frío mandamiento de piedra. La ley no es de la fe, y solo la fe es capaz de producir alguna cosa para Dios desde la humanidad. ¿Vio? Solamente la fe. La letra muerta, no, la letra que está escrita en tablas de piedra, es decir, ¿cuál es la tabla de piedra? Dice que nosotros teníamos un corazón de piedra, ¿vio? Y hay mandamientos escritos en los corazones de piedra, pero eso ya dejó su eficacia. Ahora Dios escribe sus demandas, por así decirlo, o nos hace saber sus nuevas enseñanzas en un corazón nuevo. Ya no es de piedra el corazón, sino que ahora es un corazón de carne. Pero la fe, dice Santiago, que la fe sin obra está muerta. Entonces es necesario que la fe produzca. No, si estamos viviendo en la fe, tenemos que producir. La ley es un sistema de no hacer cuyos principios inspirantes son de interés propio y de temor, mientras que la fe obra por amor. Quiere decir que la fe produce temor, la ley produce temor, produce miedo, no produce seguridad. Pero el perfecto amor quita el temor. Y nosotros sabemos que el perfecto amor se manifestó en la cruz del Calvario para nosotros. Porque dice que el amor no busca lo suyo. ¿No? En la ley no hay gozo. No hay gozo. En la ley hay acusación, hay deuda. Pero en la gracia no, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Fíjese lo que dice el Señor en su palabra. A el portero abre la puerta y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llaman por su nombre. Fíjese, cada uno tenemos un nombre para el Señor. Él nos conoce por el nombre. Fíjese usted, ¿no, hermano?
Así pasó cuando Adán le dio los nombres a todos los animales que Dios había creado. Él se los recordaba todos los nombres, antes de su caída, por supuesto. Dice, como ha sacado fuera todas las propias. ¿De dónde las sacó? De la ley, de la legalidad las sacó. Y ahora Él va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán. Nosotros no vamos a seguir a uno que no tenga la voz del Señor, que no hable lo que Él habla, que no enseñe lo que Él enseña. Nosotros seguiremos solamente a aquellos que hablan la gracia, el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. ¿No? Dice, más el extraño no seguirán, antes huirán de él. Usted tiene que huir, por eso muchas veces nosotros le decimos, usted está en una iglesia legalista, huya de ahí. Porque acá está en el versículo 5, dice, huyan de él, porque no conocen la voz de los extraños. Estas parábolas les dijo Jesús, mas ellos no entendieron que era lo que les decía. No entendieron porque ellos rechazaron la luz, ellos rechazaron la verdad y no podían entender. Así los legalistas que rechazan la gracia, ellos no pueden entender nuestro lenguaje, que es un lenguaje del cielo, es un lenguaje espiritual. Los legalistas, ellos solamente entienden lo que es terrenal nada más. Entonces volvióles pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Alabado sea el Señor. Todos los que antes de mí vinieron son ladrones y son robadores, mas no lo oyeron las ovejas. Fíjese usted, las ovejas no oían a esos falsos pastores. Así como hubo falsos pastores en aquel tiempo, hay falsos pastores en este tiempo. ¿Quién es un falso pastor? Un falso pastor es aquel que predica la legalidad, que pone la salvación sobre las obras de los hermanos, que dice que la santidad uno la tiene que fabricar uno, para cuando nosotros somos santificados por la fe en la palabra del Señor. ¿No? ¿Quiénes son los falsos pastores? Son aquellos que niegan, ¿no? Que niegan la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que le quitan mérito a la sangre de Cristo. Esos son falsos pastores y abundan hoy, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Y dice el Señor en el versículo 8, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y son robadores, mas no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, dice el Señor. Y el que por mí entrare será salvo. ¿Vio? Ahí está. Más claro, échele agua, hermano. Usted entró. Está en Cristo. En Cristo significa dentro. En. La proposición en significa dentro. Nosotros no solamente estamos en Cristo, sino que estamos en Dios. Porque así está escrito que nuestra vida está escondida en Cristo y en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, yo soy la puerta. Fíjese qué osadía la del Señor, ¿no? Yo soy la puerta. Y ese es un rasgo, ¿no?, del siervo del Señor. El siervo del Señor siempre se presenta por lo que Él es, no por lo que no es. Yo soy la puerta. Si Él dice que es la puerta, tenga la plena seguridad, porque señales hubo de que Dios está con Él. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, saldrá y hallará pastos. Aleluya, gloria a Dios. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Y ahí están los ladrones de la gloria de Cristo. Le roban a Cristo su gloria, son enemigos de la cruz de Cristo, predicando que el hombre es salvo por los mandamientos, que el hombre es salvo por el diezmo, porque el hombre es salvo por la ofrenda. ¿No? Ahí está, son ladrones. Gloria al nombre del Señor. El ladrón no viene sino para hurtar, fíjese, hurtan, sin que se den cuenta. Hurtar no es lo mismo que robar. Robar significa entrar con violencia. Hurtar significa cuando a usted le sacan algo y usted no se da cuenta.
Y nos hurtan ellos, nos quieren hurtar a nosotros el reinar con Cristo. Nos quieren hurtar a nosotros el gozo, la felicidad, sin que nosotros nos demos cuenta. Nos meten dentro de un sistema de amargura y de tristeza, como es la legalidad. El ladrón no viene sino para hurtar, para matar, porque está el león dando vueltas buscando a quién devorar, a quién matar. ¿Qué matan? La fe. Ellos matan la fe en el Señor y después destruir la comunión con Él. Muchos tratan por medio de la legalidad de destruir nuestra comunión con nuestro amado Señor. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjese qué maravilloso. Qué diferencia, hermano, ¿verdad? Usted encuentra la diferencia en el pastor que es Jesucristo y en el pastor que lo está pastoreando a usted. Si usted encuentra diferencia entre su pastor y Jesús, salga corriendo de allí. Usted tiene que encontrar similitud en Jesús y en su pastor, en la manera de hablar, en las palabras que usan. Si Jesús usa si el pastor usa la misma palabra que usó Jesús, quédese ahí tranquilo, hermano, que está siendo bien pastoreado. Pero si se está usando una palabra que Jesús, o una doctrina, o una regla que Jesús no usó, hermano, salga corriendo de ese lugar, porque está en juego su herencia, está en juego su paz, está en juego su gozo, está en juego la salud física. Gloria al nombre del Señor. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué es la vida? Es tiempo. Entonces el pastor tiene que dedicarse tiempo al rebaño. ¿Vio? Yo cuando estuve en el campo misionero iba con algunos chicos a ver cómo era el cuidado de las ovejas y les llevaba todo el día. Todo el día cuidando ovejas estaban. Venían cansadísimos, ¿no? Porque las ovejas, claro, había que a veces llevarlas demasiado lejos para que coman pasto, un lindo pasto, y después había que llevarlas al abrevadero para que tomaran agua, y había que cuidarlas de los pumas, había que cuidarlas de los perros, y bueno, siempre cuidado porque ellas no tienen cómo defenderse, ellas no tienen garras, no tienen una dentadura como el león, sino que ellas necesitan el cuidado de un pastor. Y eso les llevaba todo el día. Por eso el trabajo del pastor es cuidar las ovejas. Alabado sea el nombre del Señor. Usted no se ponga contento cuando su pastor trabaja materialmente. Ese no es su trabajo. Usted póngase contento cuando su pastor lo visita, cuando su pastor se interesa por su vida, cuando usted está enfermo y el pastor va a orar por usted. Pero se ponen contentos, mi pastor trabaja. No es como el otro vago que no hace nada, él está orando, él está teniendo comunión con Dios por medio del Espíritu Santo, él está buscando el pasto fresco para darle de comer a las ovejas. ¿Cuántas cosas hemos mal entendido? No, pero yo quiero que mi pastor trabaje, pero el Señor dice que los que trabajan del Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero no tenemos que abusar de ese derecho, dice Pablo, ¿no? Sino que lo justo, hermano, lo justo. Gloria al nombre del Señor. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las esparce. Así hace, ¿vio? El lobo vestido de cordero, como dicen, ¿no? El lobo es el diablo, es el mal obrero, es aquel que no es pastor. Que tenga Dios misericordia de aquellos que se ponen al frente de las iglesias cuando nadie les mandó, que se pusieron solos ellos, no porque creyeron que estaban capacitados para qué. Así que el asalariado huye, huye, él ya está, no tiene ese corazón de padre, no tiene ese sentir por las ovejas, no, siempre está juzgándola, criticándolas, cree que con la dureza, con un palo en la mano las va a domesticar.
no le da el lugar a la vida, al crecimiento, al desarrollo que necesita una oveja para poder producir. Se enoja con las ovejas. Por eso el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Tú sabes que te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias por aquellos pastores, siervos del Señor, que se dedican a pastorear las ovejas del rebaño de Jesús, ¿no? Que dan su vida, su tiempo de vida detrás de las ovejas, cuidándolas, matando todo parásito, guardándolas del león, guardándolas del lobo, ¿no? De aquellos que son garrapiñeros, que el pastor siempre está velando por sus ovejas. Alabado sea el nombre del Señor, que el Señor bendiga mi vida primeramente, hermanos amados. Como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Fíjese, ponía su vida, pero Él no solamente puso su tiempo, sino que puso el pecho, por decirlo así, nuestro amado Señor. Él dio su vida por nosotros. Alabado sea el Señor. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me conviene traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y habrá un pastor. Fíjese, ahí está, ¿ve? Y habrá un rebaño y habrá un pastor. Un pastor. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. No sé qué hora es, amado. Si me falta mucho. ¿Un minuto? ¿Ya está completo? Me estoy pasando, hermano Nicolás. Disculpame, hermano Nicolás. Me pasé la hora, ya se me parecía demasiado. El Señor me avisó en mi espíritu, me dice: Ramón, te está pasando el horario. Bueno, Nico, ahí te paso para que los hermanos te saquen al aire. Disculpame que me tardé 5 minutos. Señor, estoy ante tu presencia, agradecido, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das de estar nuevamente en la radio, Señor. Te pido, Señor amado, que tú bendiga la radio, que la sigas, Señor, sosteniendo con tu gran poder. Que esta radio realmente pueda ser una puerta, Señor, donde se pueda formar muchos rebaños con pastores al frente, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, amén. Bendice a nuestro hermano Nicolás, ayúdalos en esta mañana. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Hace tanto tiempo yo